Una constante en este tiempo de pandemia es que nadie sabe cómo enfrentar lo que se viene. Hemos escuchado una y otra vez de parte del gobierno, de los gobiernos del mundo, que esto es algo nuevo que no hemos experimentado y por tanto es difícil saber cuál es la mejor forma de actuar. En este tiempo todo es un ensayo y error, lo que está mal se corrige. Por ejemplo, al principio de la pandemia se decía que no había que usar el tapabocas, que el tapaboca o el barbijo era exclusivo para aquel que estaba enfermo. Sin embargo, luego se cambió el concepto y dice todos tienen que usar el tapaboca. Se dijo que solo tenía que ser un tapaboca tipo quirúrgico y ahora dice cualquier tela ya es útil, ¿verdad? Incluso el ministro de Salud de Paraguay enseñó cómo hacer con una remera, hacer un tapaboca improvisado. Entonces, hay muchas cosas que no se saben, que no se comprenden, hay mucho de ensayo y error, y a veces también hay información malintencionada o mucha desinformación. Lo cierto es que vivimos un tiempo difícil donde no sabemos bien cómo esto va a terminar y por ende es difícil tomar decisiones, hacer cálculos o proyectar el negocio, la empresa, la educación, porque no sabemos lo que ha de venir o cómo esto ha de terminar. Ahora, sabemos que es peor no hacer nada, o sea, paralizarnos ante la pandemia es peor. Uno debe tomar decisiones y debe proyectarse aún con la posibilidad del error, porque nada peor es que nos tome esto desprevenidos o que no hagamos nada, no cambiemos nada y entonces ante falta de acción de parte nuestra terminemos en un fracaso peor. Esto de los momentos difíciles, los momentos de incertidumbre, no es nada nuevo en el relato bíblico. Cuando uno lee la Biblia encuentra en que en más de una oportunidad la iglesia se encontró en momentos difíciles de incertidumbre, de no saber cómo van a terminar las cosas, de un panorama incierto, cómo se ha de resolver o qué he de hacer. Muchas veces encontramos a la iglesia en esta situación. Y lo más lindo es que cuando encontramos a la iglesia en esta situación, vemos que la iglesia sale victoriosa luego de la crisis, porque toma una decisión de avanzar a pesar de la incertidumbre. Es decir, no hay un panorama claro. Piense un poco en Felipe huyendo de Jerusalén por la persecución de Pablo, huyendo, desesperados para no morir. Sin embargo, al huir desesperado ante esa incertidumbre que ha de pasar con su vida, planta una iglesia fervorosa, un avivamiento espiritual en la ciudad de Samaria. O sea, huyendo se encuentra plantando una iglesia y provocando un movimiento espiritual. Esa es la constante de la iglesia, que ante los momentos difíciles avanza la iglesia, se proyecta y termina siendo victoriosa. El libro de Hebreos, del cual quiero compartir hoy en esta noche muy brevemente, el libro de Hebreos, se escribe con ese propósito. A una iglesia que está sufriendo un momento difícil, que está pasando por un tiempo de prueba, de persecución, y donde muchos creyentes son amilanados, son atemorizados, y algunos hasta están pensando abandonar su fe. Esta iglesia proveniente del judaísmo enfrenta un momento de crisis y entonces están dudando de qué hacer con su fe. Y el autor del libro de Hebreos escribe para que no retrocedan en su decisión por Cristo, sino por el contrario avancen hacia la perfección. Esto dice en Hebreos 6:1, que avancen hacia la perfección, que no se queden ahí, que avancen a una vida plena. La crisis, el momento difícil es el momento de lanzarse a una vida plena, íntegra. Y para que el autor del libro de Hebreos logre su propósito de que la iglesia no se quede paralizada, sino que avance hacia la plenitud, se propone presentarle algunas posibles pérdidas que pueden sufrir si no deciden avanzar. Es decir, el panorama es incierto, las cosas son difíciles de entender, no sabemos cómo determinar todo esto. Sin embargo, dice, la decisión que tienen que tomar es avanzar. Porque si no avanzan, hay algunas pérdidas que pueden sufrir, algunas posibles pérdidas que puede dejarle este momento de crisis. Y yo quiero que, junto con el autor de Hebreos, consideremos estas posibles pérdidas en los momentos de crisis para que nos determinemos a avanzar a pesar del que el panorama pueda ser incierto, a pesar de que todo está revuelto, nuestros calendarios, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestra economía está revuelta, nos propongamos avanzar en lo que Dios tiene para con nosotros, que nuestra decisión sea buscar a Dios para entender cómo avanzar. De ninguna manera detenernos o retroceder, porque no queremos perder lo que Dios tiene para nuestra vida. Y quiero mencionar algunas posibles pérdidas si usted no se determina a avanzar en su vida cristiana en este tiempo de crisis. Una posible pérdida será el desarrollo personal. Mire, esta crisis
es una oportunidad para que usted se desarrolle. Dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien les vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. El anhelo y el plan de Dios es que los hijos de Dios se desarrollen, que alcancen tal plenitud que puedan ser relevantes a su familia, a sus comunidades y a su nación. Para esto Dios provee alimento espiritual suficiente para el crecimiento de sus hijos. Pero es menester de que ellos tomen provecho del alimento espiritual que Dios les otorga. Para esto deben tomar la decisión de avanzar hacia lo que Dios tiene. Lo que no lo hacen, pierden su desarrollo personal. El que no avanza, porque en medio de la crisis Dios ha de proveer alimento espiritual y aún físico, pero aquel que no se determina a alcanzarlo, tomarlo y extenderse, pues entonces ha de perder el alimento que tiene y el desarrollo personal que Dios tiene preparado para él. Este es el caso de los hebreos a los que se dirige la carta. Eran tiempo de que ellos fueran maestros, pero no se habían desarrollado. Todavía su comportamiento era como de niños espirituales. Hay un gran contraste entre estos niños espirituales proveniendo del judaísmo y el apóstol Pablo, que también provino del judaísmo. Pablo había hecho sufrir aún a los creyentes, había sido un hombre terrible, pero en el momento que él conoció a Cristo, lo cambió todo y se extendió con prontitud a todo lo que Dios tenía para él. Enseguida, dice el libro de Hechos capítulo 9, enseguida predicaba a Cristo. Es decir, al igual que los receptores de la carta a los hebreos, Pablo venía del judaísmo, había sido un enemigo del cristianismo, pero cuando se convierte, enseguida se transforma en un ministro del evangelio. Hay un crecimiento acelerado. Así es que Pablo termina enseñándoles doctrina aún a los apóstoles. El apóstol San Pedro dice, escuchen a Pablo porque Pablo conoce cosas que nosotros no entendemos. ¿Cómo este que fue último terminó enseñando a los demás? Porque experimentó los mismos problemas que todos los demás, pero él tomó el alimento de Dios y aprovechó la dificultad, la crisis, para extenderse a lo que Dios tenía hacia adelante. Este tiempo difícil, este tiempo de crisis, este tiempo de incertidumbre es un tiempo de desarrollo personal. Es un tiempo en que tenés que aprovechar a tomarte de los recursos de Dios para ir a todo lo que Dios tiene para adelante. Quedarte quieto, quedarte en el quebranto, quedarte en la preocupación va a significar perder tu desarrollo personal. Al comenzar la transmisión, Eva nos hablaba acerca de este nuevo emprendimiento, de estos jóvenes que han comenzado una empresa de remedios, ¿verdad? Para mate, ¿verdad? Aroma y Sabor se llama la empresa. Bueno, ellos lo han hecho en este momento donde es difícil, es momento de comenzar cosas, de proyectarse, de aprovechar lo que Dios tiene. También Romina nos hablaba de su nueva empresa, ¿verdad? Ella hace una empresa para eventos y para decoración de eventos. Y ella decía, empezó ahora en este tiempo, iglesia, es un tiempo para el desarrollo personal. Dios para vos va a proveer la sabiduría, Dios va a proveer el alimento espiritual, Dios va a proveer los recursos. Es tiempo de extenderse, no se paralice. No se quede esperando a ver cómo todo esto va a terminar, porque este tiempo es un tiempo de desarrollo. Tiene que avanzar a lo que Dios tiene, en lo profesional, en lo personal, en el ministerio espiritual. Es un tiempo que usted se transforme en un discípulo que hace discípulo, en un ministro de la palabra del Señor. Es el tiempo. Así que me imagino que usted habrá estudiado algún curso de marketing para vender productos, habrá aprendido a usar aplicaciones para testificar, para predicar el evangelio. Es el tiempo de desarrollarse, iglesia. El tiempo de crisis saca a relucir el potencial que la iglesia de Cristo tiene. Así que no te estanques. Toma de los recursos de Dios y desarrollate. No te pierdas la posibilidad de desarrollarte espiritualmente en este tiempo. Otra posible pérdida, si nos estancamos, si nos quedamos en el llanto, en el lamento, en la preocupación, es la pérdida de la revelación de la palabra. Versículos 13 y 14. Acompáñame, por favor. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo.
revelar, cuando digo que una posible pérdida es la revelación de la palabra de Dios, revelar es descubrir o manifestar algo que está oculto. En este sentido, la Biblia es la revelación de Dios y sus misterios, razón por la cual no necesitamos otra revelación que la que está contenida en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Esta es toda la revelación que nosotros necesitamos. Por otra parte, es posible que lo que ya está revelado en la Biblia pase desapercibido para quien lo lee. Usted se ha encontrado muchas veces leyendo la Escritura y luego de que leíste muchas veces o un año después de haber leído un texto, tiene significado y tiene un impacto en tu vida, porque muchas veces pasa desapercibido lo que leemos en la Biblia. Una gran verdad puede ser leída una y otra vez, pero sin ser comprendida. A esto me refiero con la posible pérdida de la revelación de Dios. Por el contrario, hay momentos cuando la verdad de Dios cobra un significado especial al punto de condicionar cada acción personal y el ejercicio del ministerio. Esto es cuando la palabra es revelada. Claro está que no es Dios quien oculta la verdad, ni quien revela en este caso, sino que el creyente en su decisión de avanzar hacia la plenitud o por negarse a estancarse en el crecimiento, recibe o niega la revelación. Esto es lo que dice el autor del libro de Hebreos cuando le reclama por demorar el crecimiento espiritual, debatiéndose siempre en cuestiones básicas. Dice, todavía están con eso y siguen con eso, tienen que superar pues esos temas. Esta incapacidad de crecer espiritualmente le llevó a perder la revelación del sacerdocio Melquisedec, que es lo que habla en el capítulo 7. Él tiene que explicarles algo más profundo porque se quedaron en aquello que estaban estancados. Dice el autor de Hebreos, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, hay una revelación en el capítulo 5, versículo 10 al 11, dice, hay una verdad profunda, riquísima acerca de Melquisedec, pero no la pueden entender porque se están perdiendo el crecimiento, porque no están avanzando. Escúchame, iglesia. Dios tiene una palabra para fortalecer tu vida. En este momento de crisis, Dios tiene una palabra para fortalecerte. Dios tiene una palabra para dirigir tus pasos, para dirigir tu empresa, para dirigir tu ministerio. Pero si no te decidís avanzar en tiempo de crisis, te quedás lamentando y llorando y quejándote por lo que el gobierno no te da, porque el PTU todavía no se te acredita y porque tu patrón no te pagó todo lo que tenía que pagarte y te quedás en el llanto y en el lamento, vas a perderte una revelación que Dios tiene para tu vida. En cambio, si en medio de esta crisis vas a Dios con mayor intensidad, lo buscas con mayor decisión, te propones avanzar a pesar de toda la crisis, Dios va a traer palabra a tu vida, te va a hablar, te va a dirigir, te va a mostrar cosas que están en la palabra, que dones y talentos que están en tu propia vida y que no los había descubierto hasta este momento de crisis. Por tanto, de ninguna manera quedarse quieto, de ninguna manera estancarse. Es tiempo de avanzar, Dios te va a hablar, te va a revelar, te va a mostrar el camino, la senda. Decídete a avanzar porque Dios va a hacer maravillas, va a revelarte por su palabra maravillas para tu vida. Si lo vas a perder, si no te dispones a avanzar, salí de la queja, salí del quebranto, salí del plagueo. Es decir, ¿qué tenés para mí, Señor, en este tiempo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de glorioso para mí, Dios, en este tiempo? Y Dios te lo va a revelar. También una posible pérdida, y voy a terminar con esto, otra posible pérdida si no nos determinamos a avanzar, a ir a lo que Dios tiene para con nosotros, es la pérdida de la salvación. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 8. Voy a leer la escritura. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 8, si me permiten voy a leer, y dice así. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento.
pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Bueno, sin lugar a dudas, la peor pérdida que podemos sufrir en este tiempo es la pérdida de la salvación. Todo lo conseguido en esta vida pierde sentido si finalmente terminamos en la condenación eterna. Jesús lo dijo así: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Pues los hebreos a los que le escribe esta carta habían detenido su crecimiento espiritual por dudar una y otra vez de las doctrinas básicas de la fe. Y a ellos se les advierte que si no avanzan hacia la integridad, a la santidad, a la perfección, es posible que caigan de tal manera que no puedan ser renovados en el arrepentimiento. Como discípulos de Cristo, luego de ser hechos participantes del Espíritu Santo, hay una sola tarea que nos compete: es aprovechar las bendiciones recibidas para dar fruto abundante para la gloria de Dios. Honrar a Dios con nuestras vidas consagradas, porque de ninguna manera queremos ser como la tierra, que por no producir frutos es maldecida y quemada. En ese tiempo de crisis que estaban pasando los hebreos, los creyentes que provenían del judaísmo, los hebreos, ese tiempo de crisis tomaron una decisión: dejar de congregarse. Esto lo habla Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dijeron: no nos vamos a reunir más, porque si nos reunimos nos pueden meter presos, nos pueden encarcelar y matar. Entonces dejaron de congregarse, dejaron de reunirse con los hermanos. Y al dejar de congregarse, dejaron de recibir el crecimiento espiritual, la instrucción por la palabra, la oración, el cuidado pastoral. Y entonces algunos empezaron a apartarse de la fe, a renegar de la fe. Y dice el texto: es imposible que los que experimentaron el Espíritu Santo vuelvan a ser renovados para el arrepentimiento. Una preocupación que tengo como pastor es que la distancia signifique un alejamiento de Dios. Porque para muchos de los creyentes que incluso hoy nos están mirando, la única vez que acostumbraban a leer la Biblia, la única vez que acostumbraban a levantar sus manos en adoración, la única vez que acostumbraban a estar una hora en oración o adoración era cuando se reunían en la iglesia. Entonces el alejamiento de la iglesia puede significar para algunos la pérdida de salvación, porque sin el fuego de Dios, sin la comunión de la iglesia, decae nuestra fe y nos apartamos. Entonces yo quiero decirte, este tiempo de crisis, este tiempo de aislamiento, este tiempo en que no podés reunirte con los hermanos y no podés danzar con las danzoras, no es un tiempo para perder tu vida en el huiloreí, en la pavada. Es un tiempo para buscar a Dios y tratar de entender cómo Dios quiere que tú avances. Porque si no avanzas, vas a retroceder, y retroceder te puede llevar a perder la salvación. Me temo que alguno de nosotros pudiese estar distanciado de la palabra, de la oración, y entonces empezar a dar pasos de retrocesos de donde nunca va a poder volver. Así que yo quiero alentarte. Este no es un tiempo para echarse para atrás, es un tiempo para avanzar, para aprovechar los recursos de Dios, lo que Dios tiene para tu vida, para crecer, determinarte a crecer, a salir mejor, a avanzar, a extender tu ministerio, a ser el discípulo que nunca fuiste, a predicar a quienes nunca le predicaste, a emprender proyectos que nunca lo hiciste, porque este tiempo de crisis Dios va a revelarte una palabra preciosa, Dios va a revelar tus talentos. Este tiempo de crisis Dios va a impulsarte y tu crecimiento será tal que podrás encontrar plenitud y saldrás victorioso del tiempo de crisis. Pero está en tu decisión de avanzar. Decide hoy avanzar. Padre, oro en esta hora por aquellos que están del otro lado, Señor, escuchando este mensaje. Algunos han dado pasos hacia atrás. Quiero rogarte que los atraigas hoy, Señor. Que hoy puedan entender su condición antes de que sea tarde, Señor. Queremos volver de este tiempo de crisis fortalecidos, creciendo más que nunca, desarrollados como nunca antes,
aprovechando nuestra vida con mayor conocimiento, con mayor entendimiento, con mayor fruto, un fruto abundante que glorifique tu nombre. Por eso oro en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahí donde está tu iglesia reunida, llámalos. En tu misericordia, toca sus corazones en esta hora. Y que sea hoy un tiempo de decisión para crecer, para avanzar, para volver, para ir a la plenitud de lo que tú tienes para nuestra vida. Que una vez más salgamos victoriosos de este tiempo de crisis. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Lo esperamos en nuestras redes sociales. Programa de fortalecimiento familiar. Muchas gracias.